Hola a todos, este proyecto se titula Modelo tridimensional de codo, muñeca y antebrazo enfocado en el estudio de tratamientos para la artrosis de la articulación radiocubital distal. Este estudio fue realizado por quien les habla Cristian Vergel en asesoría de Cristian Cifuentes, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, y del doctor Camilo Romero, jefe de cirugía de mano y microcirugía de la Fundación Cardioinfantil, del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y los Cobos Medical Center. Esta es la agenda que se seguirá para esta presentación. En cuanto a la introducción, se tiene que la articulación radiocubital es una diartrosis de tipo trocoide con capacidad para llevar a cabo movimientos de rotación a partir de un eje longitudinal, lo que son movimientos de pronación y supinación, y cuyas superficies articulares se encuentran formadas por la porción distal de los huesos radio y cúbito. Dentro de las patologías que sufre esta articulación se encuentran las impactaciones, las inestabilidades y la artrosis. La artrosis se divide en dos grupos. La primaria, que se relaciona a factores como la edad, la obesidad, la herencia o factores laborales. Y la secundaria, que se relaciona a inestabilidades, incongruencias, fracturas, lesiones ligamentarias, infecciones o artritis. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud estableció que para este año alrededor de 570 millones de personas padecerían de artrosis, lo que refleja la importancia de esta patología. Respecto a los procedimientos actuales, se cuenta con dos procedimientos que se destacan sobre los demás. El primero es el procedimiento de Arrach, en donde se realiza una resección del tercio distal del cúbito, es decir, se retiran 2 o 3 centímetros de la cabeza distal del cúbito. Otro de los procedimientos es el Saba-Kapanji, el cual consiste en la fusión de la cabeza del cúbito al radio distal y en la creación de una pseudoartrosis del cúbito mediante una prótesis. Dentro de las problemáticas que tienen estos procedimientos es que, como se puede apreciar en la zona encerrada, la porción del cúbito queda inestable, lo que genera algo que se conoce como síndrome, que es básicamente el choque o el pinzamiento de la diáfisis del cúbito contra el radio, como se puede apreciar en el círculo rojo. Esto genera en las personas que lo padecen dolor y debilidad en los agarres y chasquidos por inestabilidad en los movimientos. Eh, Hay algunos músculos que se ven involucrados en este síndrome, ya que afectan o bueno, favorecen la unión del hueso cúbito contra el radio. Estos músculos son el músculo braquial, pronador cuadrado, pronador redondo, extensor corto y abductor del pulgar. Para evitar esta condición existen soluciones alternas, como lo es el desarrollo de artroplasias o hemiartroplasias mediante prótesis metálicas de cerámica o de silástica. El problema con esta solución alterna es que en el contexto colombiano tiene un costo aproximado de 40 millones, es decir, poco más de $1.600, precio que es inaccesible para la gran mayoría de los colombianos. Entonces, como respuesta a esta problemática, en los últimos años se ha investigado mucho en posibles tratamientos alternos y económicos. Uno de los tratamientos propuestos es del doctor Camilo Romero, en el cual se propone realizar el procedimiento de Arrach y a su vez realizar una habilitación de los músculos que favorecen el pinzamiento, músculos que se mencionaron anteriormente. Entonces, con esto en mente, el objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo tridimensional del codo, la muñeca, el antebrazo y algunos músculos relevantes para el estudio de tratamientos de la artrosis de la articulación radiocubital distal, enfocado en la realización de un modelo de elementos finitos. Y para culminar exitosamente el proyecto, se terminaron los siguientes objetivos. El primero es determinar las propiedades biomecánicas de los tejidos involucrados en el síndrome de pinzamiento radiocubital distal. El segundo es segmentar los tejidos densos y blandos relevantes en el síndrome del pinzamiento radiocubital distal en la zona del codo, la muñeca y el antebrazo. Esto se va a realizar a partir de imágenes médicas. Y finalmente, el tercer objetivo es reconstruir los tejidos densos y blandos relevantes en el síndrome del pinzamiento radiocubital distal, que son los músculos que ya se han venido mencionando. Ahora, respecto a materiales y métodos, en primer lugar se hizo uso de diferentes imágenes médicas. Entre ellas se encuentra la tomografía computacional, en la cual se cuentan con una gran cantidad de cortes o capas que permiten observar un tejido en toda su dimensión. Por otro lado, la resonancia magnética certifica la continuidad de esos cortes por una mejor definición, lo que permite observar tejidos blandos con una mayor calidad. Ahora, respecto a las herramientas computacionales utilizadas, se encuentra en primer lugar 3D Slicer, que se utilizó para la segmentación y reconstrucción de los tejidos. Y en segundo lugar, se utilizó ISEM CFD de ANSYS
para realizar la unión de estos segmentos y realizar el mallado. En cuanto a resultados y análisis, dado que el proyecto involucra una gran cantidad de tejido denso, se realizó una búsqueda bibliográfica para determinar las propiedades biomecánicas del hueso trabecular y cortical. En esta se determinó que el módulo de elasticidad para el hueso trabecular es de 18 gigapascales y para el hueso cortical de 19.9 gigapascales. Esto va a ser importante al momento de realizar pruebas mediante elementos finitos. Por otro lado, se realizó la segmentación del tejido denso en la región del codo, antebrazo y muñeca. Para realizar esta segmentación se establecieron dos clasificaciones. Una que se nombró segmentación homogénea, que es la que se encuentra en la parte superior, y una segmentación ramificada que se encuentra en la parte inferior. La diferencia entre estas dos segmentaciones radica en qué tan estricto se fue al momento de determinar si un píxel de la segmentación pertenecía a tejido trabecular o a tejido cortical. A continuación, se puede apreciar la diferencia entre ambas segmentaciones. Como ya lo mencioné, en la parte superior se encuentra la segmentación homogénea y en la parte inferior se encuentra la segmentación ramificada. Eh, es importante mencionar que esta diferenciación se realizó con el propósito de realizar mejores análisis y evitar errores en un futuro. Finalmente, se obtuvieron dos segmentaciones de tejido denso en la zona del codo, antebrazo y muñeca de un paciente sano, es decir, una segmentación homogénea y otra segmentación ramificada. Posteriormente, teniendo en cuenta que parte del objetivo de este proyecto es estudiar tratamientos de la artrosis radiocubital distal, se realizó la adaptación del procedimiento de Arrach sobre la segmentación del paciente sano. Pues bueno, cabe recalcar que la diferencia entre estas dos segmentaciones es la ausencia de la cabeza distal del cúbito. Para finalizar, se realizó la reconstrucción del músculo braquial a partir de una resonancia magnética aportada por el Dr. Romero. Lo importante de esta reconstrucción no radica tanto en la forma del músculo, sino en que los puntos de origen e inserción sean los correctos. Una vez finalizado todo esto, se contó con un total de 47 segmentaciones únicas. Posteriormente, una vez obtenida todas estas segmentaciones y reconstrucciones de tejido denso y blando, se realizó la unión de dichas segmentaciones. En la parte izquierda se encuentra la unión entre el tejido denso de un paciente sano con el músculo braquial y en la parte de la derecha se encuentra la segmentación de un tejido denso de un paciente con procedimiento de Arrach con el músculo braquial. Con esta geometría se generó un mallado que arroja el número de elementos y nodos que aparecen en la pantalla, paciente sano a la izquierda y paciente con procedimiento de Arrach a la derecha. La diferencia de los valores puede ser el resultado de la ausencia de la cabeza distal del cúbito, y es importante mencionar que no es posible mostrar el mallado debido a que la capacidad computacional que se tiene en el momento no lo permite. Entonces, en compensación de esto, se realizó un estudio de calidad de malla. En este estudio se determinó que una gran cantidad de elementos presentan una calidad baja, por lo cual sería adecuado volver a realizar un mallado con elementos de menor tamaño y a su vez mejorar el suavizado de los bordes. Finalmente, en las conclusiones, se tiene que respecto al cronograma planteado al inicio del proyecto, se cumplieron la gran mayoría de los objetivos en las fechas planteadas. El único objetivo que no fue posible completar es el que se encuentra al final del cuadro, el cual es la reconstrucción de los tejidos relevantes del codo, antebrazo y muñeca. Este objetivo no se pudo completar en su totalidad, ya que no se contaban con las imágenes médicas necesarias para su reconstrucción. Por otro lado, en cuanto a las conclusiones del proyecto, se tiene que, como ya se mencionó, se cumplieron todos los objetivos en los que fue posible trabajar con las imágenes que se tenía. Adicionalmente, la calidad de las segmentaciones depende en gran medida de la calidad de las imágenes utilizadas. Por esta razón, es importante su correcta elección. Finalmente, se puede afirmar que estudios como este poseen grandes ventajas frente a otros, como lo son los estudios en piezas calavéricas o estudios in vivo. Esto teniendo en cuenta los análisis biomecánicos intraarticulares. Y finalmente, como trabajo futuro, se propone la reconstrucción de tejidos blandos, de los tejidos blandos faltantes, que son el pronador redondo, pronador cuadrado, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Una vez tenidas estas reconstrucciones, se debe hacer la adaptación y unión de estos tejidos a las segmentaciones que ya se tienen. Adicionalmente, se tiene que buscar un método para validar el modelo y con todo esto se puede realizar el modelo de elementos finitos. Gracias.